Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, evangelización de Iconio. Tras llegar a Iconio, entraron como de costumbre en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que gran multitud de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero los judíos que no habían creído excitaron y envenenaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo se detuvieron allí bastante tiempo, hablando con valentía del Señor, que confirmaba que todo lo que predicaban sobre la iglesia de Dios, concediéndoles obrar por todas sus manos signos y prodigios. La gente de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Pero judíos y gentiles, junto con sus jefes, se unieron finalmente para ultrajarlos y apedrearlos. Ellos, al enterarse, huyeron de las ciudades de Licuanía a Listra y Derbe y sus alrededores. También aquí se pusieron a anunciar la buena nueva. Curación de un tullido. Había en Listra un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento, que nunca había andado. Un día estaban escuchando hablar a Pablo, y Pablo quedó mirándolo fijamente, y viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz: ponte derecho sobre tus pies. El hombre se levantó y de un salto se puso a caminar. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en licuanio: los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, que hay a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y rodeado de la gente se disponían a ofrecer un sacrificio. Al oír los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres de igual condición que vosotros. Que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis a Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y en cuanto en ellos hay. En generaciones pasadas Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, si bien no dejó de manifestarse, derramando bienes, enviándonos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, concediéndolos el sustento y llevándoos de alegría. Con estas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente le ofreciera un sacrificio. Fin de la misión. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos que, tras conocer a la gente, lapidaron a Pablo y arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. Pero él se levantó y regresó a la ciudad rodeado de los discípulos. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Después de evangelizar aquella ciudad y consiguió bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciéndoles: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia y, después de hacer oración acompañada de ayuno, los encomendaron al Señor, a quien había creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Pánfila, predicaron en Perge la palabra y bajaron a Atalia. Allí se embarcaron en Antioquía, donde había partido, encomendando a la gracia de Dios. Para la obra había realizado. A su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos, como había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Allí permanecieron bastante tiempo, en compañía de los discípulos. Capítulo 15. Controversia en Antioquía. Bajaron algunos de Judea, que adoctrinaban así a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a las costumbres mosaicas, no debéis salvaros. Eso fue ocasión de una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Así le decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén.
donde los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. Enviados así por la iglesia, fueron atravesando Fenicia y Samaria, contando el detalle, la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Controversia en Jerusalén. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para guardar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: Discurso de Pedro. Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo, como a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Porque pues ahora tentáis a Dios, imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Y toda asamblea cayó entonces para escuchar a Bernabé, Pablo, y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. El discurso de Santiago. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra. Hermanos, escuchadme. Simeón ha referido cómo Dios intervino por primera vez para procurarse entre los gentiles un pueblo que honrase su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas, según está escrito: Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David, que está caída. Reconstruiré sus ruinas y volveré a levantar, para que el rostro de los hombres busque al Señor, y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, dice el Señor, que hace que estas cosas sean conocidas desde antiguo. Por esto juzgo, yo que no se debe molestar a los gentiles, que no se conviertan a Dios. Les diremos por escrito que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza de los animales estrangulados y de la sangre. Todas las ciudades tienen ya desde extraños personas que predican lo que dijo Moisés, cuando se leen las escrituras cada sábado en las sinagogas. La carta apostólica. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Enviaron un concreto a Judas llamado Barsabás y a Silas, que eran dirigentes de entre los hermanos. Por medio de los les enviaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad, que están en Antioquía y Siria y en Cilicia, habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos. Hemos decidido en común de acuerdo elegir algunos hombres para enviarlos a vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y a Silas, quienes os exhortan, expondrán esto mismo de viva voz, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros nos imponeros más cargas de estas indispensables: abstenerse de los sacrificios, de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre
de los animales estrangulados, de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas a Dios. Los delegados de Antioquía. Ellos, después de despedirse, bajaron a Antioquía, reunieron las asambleas y entregaron la carta. La leyeron y se llenaron de alegría al recibir aquel aliento. Judas y Sila eran también profetas. Exhortaron un largo discurso a los hermanos y los confrontaron. Pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para que volviesen junto a los que habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando, en compañía de otros muchos, la buena nueva de la palabra del Señor. Misiones de Pablo. Pablo se separa de Bernabé y toma por compañero a Silas. A cabo de algunos días, dijo Pablo a Bernabé: volvamos ya a ver cómo ves a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debían llevar consigo al que había separado de ellos en Pánfila y les había acompañado en su tarea. Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse del uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos. Se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió como compañero a Silas. Partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. En Licaonia, Pablo toma por compañero a Timoteo. Pablo recorrió Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. Capítulo 16. Llegó también a Derbe y Listria. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevárselo consigo, pero antes le circuncidó para evitar altercados con los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Conforme iban pasando por todas las ciudades, informaban a los creyentes de las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros en Jerusalén, con el propósito de que las cumpliesen. Las iglesias se confiaban en la fe y crecían en número de día en día. En Asia Menor, atravesaron Frigia y en la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitania, pero no se lo consistió el Espíritu Santo de Jesús. Atravesaron pues Misia y bajaron a Troade. Cierta noche tuvo Pablo una visión. Un macedonio estaba de pie suplicando. Cuando tuvo una visión, intentamos de inmediato pasar por Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizar a sus gentes. Llegada a Filipos. Así pues, nos embarcamos a Troade y navegamos derechos a Somatracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis y de allí a Filipos, principal colonia de la demarcación de Macedonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a la orilla del río, donde suponíamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían ocurrido. Una de ellas, que adoraba a Dios, nos escuchaba con atención. Se llamaba Lidia, era natural de la ciudad de Tira y se dedicaba a la venta de tejidos de púrpura. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. En cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y hospedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Prisión de Pablo y Silas. Un día, cuando nos dirigimos al lugar de oración,
nos salió al encuentro una esclava poseída de un espíritu adivino que solía pronunciar oráculos, proporcionando así muchos dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres no son siervos de Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado, Pablo se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. Y en aquel mismo instante salió. Al ver que sus amos, que se les había ido su esperanza de ganancia, le prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el ágora, ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se amotinó contra ellos, y de modo que los pretores ordenaron que les arrancaran la ropa y que los azotaran con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los metieron en la cárcel y los mandaron al carcelero que los custodiase. Con sumo cuidado, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior. Él sujetó sus pies en el cepo. Milagrosa liberación de los misioneros. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos le escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Al despertarse, el carcelero, al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada con intención de suicidarse. Creyeron que los presos habían huido, pero Pablo le gritó: no te causes ningún daño, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto con tu familia. Y anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero les tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibieron el bautismo, él y todos los suyos. Los hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Llegando al día, los pretores enviaron a los lictores a decir al carcelero: pon en libertad a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo: los pretores me han dado la orden que os suelte ahora, pues salir y marchar. Pero Pablo contestó: resulta que nos han azotado públicamente, y a habernos juzgado y a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, y nos han metido en la cárcel, y pretenden ahora sacarnos de aquí a escondidas. Ni hablar, que vengan ellos a sacarnos. Los lictores transmitieron estas palabras a los pretores, que se asustaron al oír que eran romanos. Fueron entonces donde ellos y les rogaron que saliesen de la ciudad. Al salir de la cárcel se fueron a casa de Lidia. Vieron de nuevo a los hermanos y los animaron y se marcharon.